El día de hoy quiero compartirles algo que sé muchos de ustedes se sentirán identificados, pues si no has vivido situaciones similares, seguramente en algún futuro cercano o lejano lo vas a vivir. Y esto que hoy quiero platicarte o que quiero hablar es algo que, como en muchos de los videos que les he compartido a través de mis redes sociales, es algo que me hubiera gustado que alguien me dijera en algún momento de mi vida, y que aunque no tuve esa persona, esa guía o ese guía que me dijera: "Oye, mira, te vas a topar con esto, vas a vivir este tipo de situaciones", y a lo mejor me hubiera ayudado para prepararme un poquito más, para saber cómo salir adelante en momentos en los que sentía que no tenía sentido lo que estaba haciendo, pero que de una u otra manera fui encontrando las respuestas, fui encontrando todas esas herramientas que en algún momento fui, si no desarrollando, fui encontrando de una u otra forma, y que al día de hoy me ha traído hasta aquí frente a ustedes, hasta aquí con una carrera bastante larga que todavía no termina. Yo creo que todavía no llego ni a la mitad de mi carrera, de todo lo que quiero hacer, pero que pero sí me hubiera servido en algún momento un empujoncito o una palabra de aliento. Y de lo que quiero hablar es de cuánto cuesta llegar hasta un punto en tu vida en el que solamente vives a través de lo que más te apasiona. Y en mi caso, pues bueno, es la fotografía, es la cinematografía en los últimos años. Y es en el estar en contacto con las personas, contar historias a través de una imagen, ya sea estática, ya sea en movimiento, pero eso es lo que me ha llenado. Y, y en algún momento de mi vida, pues bueno, mis metas, mis sueños eran otros, bueno, no voy a decir totalmente distintos, porque yo creo que lo que ha prevalecido en mi vida es el color, a través de la pintura, a través del muralismo, a través de la fotografía, a través de la fotografía en movimiento, y eso es algo que siempre ha estado presente, el color. Pero antes de llegar a donde estoy, pues tuve que pasar una serie de experiencias de vida, de vivencias, en las que no, no tenía una referencia de a dónde iba a llegar después de casi 2 décadas. Cuánto me iba a costar, cuánto me iba a costar en sacrificios, cuánto me iba a costar económicamente, cuánto me iba a costar en tiempo. Y a lo mejor si en aquel entonces alguien me hubiera dicho: "¿Sabes qué, Diego? Si quieres hacer esto, te va a costar esto, te va a costar esto y te va a costar esto". Y yo hubiera dicho: "Wow, es mucho, es muy caro el precio". Tal vez en ese momento no estaba preparado para pagar el precio, tal vez en ese momento no tenía la madurez para visualizarme y decir: "Bueno, voy a comenzar a pagar el precio y en algún punto de mi vida lo voy a agradecer, voy a agradecerme a mí mismo que haya tomado decisiones, que me haya atrevido, que haya sido valiente, que haya sido arriesgado", porque muchas veces eso es lo que necesita uno, arriesgarse, ser valiente, atreverse, aunque parezca que todo está en nuestra contra, pero a veces es la única manera de avanzar. Y en mi caso, yo recuerdo en secundaria, cuando iba a hacer esa transición entre secundaria y preparatoria, yo toda mi vida estuve en colegios de hombre y yo me sentía cómodo en ese ambiente, es decir, jugar fútbol, atletismo, carnes asadas con mis amigos que desde entonces se acostumbraba en la ciudad de Monterrey. Nos juntábamos, no sé, un miércoles después del colegio y cada quien llevaba su pedazo de carne y asábamos carne. Y yo estaba feliz en esa etapa y no tenía mucha experiencia, obviamente, con el trato con niñas. Así es que digamos que había como que ese rechazo natural, porque no sabía cómo explayarme contra ellas. Obviamente siempre me gustaron, siempre hubo una niña por ahí que me gustaba, a la cual nunca tuve el valor de hablarle,
Pero cuando iba a pasar de tercero de secundaria a preparatoria, que iba a seguir digamos, en el mismo formato de la educación dentro del sistema lasallista, iba a moverme a una preparatoria, digamos, con un mayor nivel académico. Y me acuerdo que mi maestro de secundaria me dijo que yo no iba a poder, que esa preparatoria no era para mí, que yo no era capaz. Y esa fue la primera vez que alguien me dijo que yo no iba a poder. Y esa fue la primera vez que alguien me dijo, no eres capaz. ¿Por qué? No sé, siempre fui un alumno aplicado, siempre, eh, a pesar de que tuve mi etapa rebelde dentro de la secundaria, creo que siempre fui aplicado y siempre salí adelante con buenas calificaciones. Y cuando me lo proponía era de los primeros lugares. Pero esas palabras me calaron tanto que dije, ah, no, ahora puedo porque puedo. Y así fue que pude ingresar a la preparatoria, pero en ese choque de dos mundos, entre toda una vida con hombres y una vida donde ya convives con el sexo opuesto, con mujeres, pues yo me volví loco en el sentido de empecé a hacer amistades y me empecé a enamorar y pasaron muchas cosas que descuidé mis estudios y por una u otra razón decidí no continuar por razones, una razón muy personal que mis papás entendieron al final del semestre, del primer semestre preparatorio. Y decidí que el sistema lasallista ni el sistema académico ya era algo en lo que yo me veía desarrollándome. Y, y fue una decisión, yo creo que fue una de las decisiones más importantes que he tomado en mi vida, no continuar esos estudios académicos, pero como siempre lo he dicho, el no haber continuado los estudios académicos no significaba que terminaran mis estudios. Desde entonces fui forjando el hábito de leer, de aprender, de todo lo que pudiera. Y como a mí siempre se me han dado las cuestiones manuales, siempre he sido bueno con las manos, siempre fui bueno dibujando, siempre fui bueno pintando, pues fui desarrollando, digamos, mis habilidades por ese lado. Nunca he dejado de hacer cosas con mis manos. He hecho muebles de madera, he hecho eh, muchas cosas, muchas cosas. Así es que después de tomar esa primera decisión, una de las cosas que simplemente me dijeron en mi casa, me dijeron, en lo específico mi mamá me dijo, está bien, lo único que quiero es que no seas un flojo y a ver cómo le haces, pero vas a encontrar trabajo. Así es que desde los 15 años no he dejado de trabajar, desde los 15 años prácticamente me valgo por mí mismo y, y eso, digamos que me ayudó mucho a madurar en muchos aspectos que la gente de mi edad no maduró y yo creo que todavía muchos hasta el día de hoy no han logrado esa madurez y no digo que soy un, eh, un sabio, pero pues sí he tenido muchas experiencias de vida en la parte laboral y en la parte de crecimiento personal. Y, y bueno, pasaron los años, trabajé en muchas cosas, mi primer trabajo fue de un día, fue en una pizzería, después trabajé en una tienda de ropa, en un centro comercial en la ciudad de Monterrey, estuve de voluntario en grupos de discapacitados, por fortuna llegué al grupo Reforma cuando estaba comenzando y digamos que comenzó a ser una formación más formal en cuanto a lo que es la vida misma, a tener un horario, tener un trabajo fijo, estable, tener un sueldo quincenal, tener que pagar una renta, tener que pagar mis alimentos, servicios, etcétera, etcétera. Fui continuando mi vida como artista, que era lo que quería ser, un muralista, pero la vida me fue enseñando cosas que no sabía que esas las iba a aplicar en un futuro. Fui desarrollando la habilidad de hacer diseño gráfico, que por muchos años viví también del diseño. Y bueno, una cosa me fue llevando a la otra. Nunca he tenido hijos, así es que por ese lado no podría hablar por todas ustedes, por todas las personas que sí tienen familia, que sí tienen hijos, pero que
que cada uno vivimos nuestras experiencias desde diferentes formas, desde diferentes experiencias, expectativas. Tenemos nuestras metas, tenemos nuestros retos y cada uno va a saber o tendrá que aprender a lidiar con eso y a salir adelante de eso. En mi caso, pues todas estas vivencias me fueron formando lo que hoy en día soy. Y cuando tuve por primera vez una cámara fotográfica, que fue gracias a mi hermano Marcos, cuando la utilicé, el primer disparo lo recuerdo perfectamente. Digamos que esa es mi historia romántica de la fotografía. Desde el primer disparo dije, no sé qué acabo de hacer, pero quiero dedicarme toda mi vida a esto. Y desde entonces no he dejado de hacerlo. Desde entonces, desde esa primera vez que disparé, dije, no sé qué estoy haciendo, pero tengo que aprender a hacerlo. Y tengo que aprender a utilizar esta cámara y el poco eh, conocimiento que podía adquirir a través de libros impresos, porque el Internet todavía no era lo que es el día de hoy, pues iba entendiendo un poquito los conceptos técnicos. Nunca he sido un fotógrafo muy técnico, es decir, por muchos años no podía explicar qué era precisamente el ISO o el balance de blancos. Sabía hacerlo, intuitivamente sabía hacerlo, porque fui creando una especie de autoconocimiento o autoaprendizaje que no tenía un nombre, ni tenía una metodología, simplemente era algo intuitivo que yo hacía. Y con el tiempo, pues bueno, me fui dedicando más a aprender esa parte técnica para poder hablar el mismo idioma que muchas personas hablaban, que aunque también me he quedado, digamos, a un lado de esos círculos de fotógrafos, esos círculos artísticos, siempre he tratado de mantenerme de una u otra forma mm, lejos de ellos, porque, digo, son cuestiones personales, pero para mí, entre menos influencia tenga del exterior, es mejor para mí. Entre menos influencia tenga de estilos, de técnicas, es mejor para mí. Y no quiero decir con esto que nunca vi el trabajo de otros fotógrafos para tratar de entenderlos, de reproducirlos y ir creando mi propio estilo, que al día de hoy creo que es bastante obvio, bastante conocido, pero fueron muchos años. Y fueron años en los que no tuve para comer, fueron años porque decidí dedicarme única y exclusivamente a esto. Sé que muchos de ustedes tienen trabajos fijos, tienen familia, tienen otras responsabilidades y si se quieren dedicar a esto van a tener que encontrar el medio, los medios, las herramientas para ir desarrollando esto para que llegue el día de mañana y decir, ¿sabes qué? Me va tan bien en la fotografía que me voy a dedicar de lleno a esto. No les estoy diciendo, hey, renuncia a todo y dedícate a esto, ven y sígueme. No, estoy diciendo que cada uno tiene que vivir esas experiencias y tiene que ir tomando esas decisiones. Si eres alguien que va empezando y no tiene responsabilidad con la familia, no tiene responsabilidad con hijos, tienes el apoyo de alguien, de tus papás, de un hermano, de un pariente, de un amigo, de quien sea, pues bueno, eso es una gran ventaja. Si tú no la tomas y la haces tuya y si no sabes sacarle beneficio, pues bueno, eso ya es otro tema. Es otro tema muy, muy diferente. Pero en mi caso siempre he estado dispuesto a pagar el precio. Y siempre lo he dicho, si ahorita tengo que pagarlo, lo pago. Sea cual sea. Porque esto que he logrado hasta el día de hoy para mí es nada. Para mí es nada para lo que yo quiero lograr en un futuro, para lo que yo quiero seguir desarrollando, seguir proyectando, seguir cosechando. Y sé que mi camino todavía es muy largo. Todavía no siento que, como lo dije hace un momento, todavía no siento ni siquiera que vaya yo a la mitad del camino. Pues he disfrutado mucho el camino. No digo que siempre ha sido fácil. Obviamente tiene sus riesgos, tiene sus retos, pero ha valido la pena. Ha valido la pena tal vez no salir de vacaciones como todos los demás, no salir de compras como todos los demás, pero lo he ido invirtiendo por muchos años en equipo ideal para mí, en equipo que
que sé que tengo acceso a él las 24 horas del día, los 365 días del año, y que puedo seguir creando creativamente cosas, puedo seguir experimentando, puedo seguir practicando. Y eso es lo que me va ayudando a pulir mi estilo y me va ayudando a poder resolver las situaciones cuando se me presentan situaciones reales, donde no es un ejercicio el que estoy haciendo, sino cuando estoy frente a un cliente o frente a un proyecto real. Sé cómo lidiar con eso, porque me he dado el tiempo de estar experimentando, me he dado el tiempo de estar practicando, utilizando mi equipo, ver cuándo falla, ver cómo falla, ver la duración de mis baterías, ver si un cablecito puedo reemplazarlo por otro, estar pensando en todo lo que pudiera pasar en el momento en que estoy allá afuera y donde no estoy en mi casa, donde no estoy en mi computadora. Y sé que muchas veces me voy a seguir topando con esas situaciones, pero entre más las viva previo a, sé cómo voy a poder resolver y sé cómo voy a poder solucionar las cosas de una manera natural, de una manera automática. Y si el día de hoy me dices, pues bueno, y bueno, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta llegar a donde has llegado? Pues cuesta muchas noches de desvelo, cuesta muchas madrugadas practicando, viendo, tomando apuntes, escribiendo. Cuesta invertir, eso es una realidad. Hay que invertir en este negocio. Este es tu negocio, hay que invertir. Cuesta eh, no hacer lo que los demás hacen muchas veces, porque tienes que tener prioridades. Inclusive en algunos momentos de mi vida, pasar fiestas decembrinas, llámese Navidad, llámese Año Nuevo, llámese tu propio cumpleaños solo, lejos, porque estás desarrollando un proyecto en el cual crees y en el cual está sucediendo algo que precisamente solamente va a suceder en esa fecha en específico. Y no vas a estar para brindar con todos los demás y no vas a estar para comerte las 12 uvas y no vas a estar para soplarle la velita del pastel, pero son decisiones que tú tienes que ir tomando. Son decisiones que son necesarias de tomar y son decisiones que nadie más puede tomar más que tú. Y en mi caso, como les digo, siempre he estado dispuesto a tomar esas decisiones, siempre he estado dispuesto a vivir lo que tenga que vivir con tal de llegar a donde quiero llegar. Y creo que esa es la diferencia entre muchos que quieren, desean, pero no ponen el trabajo, no toman las decisiones para llegar a donde quieres llegar. Y eso es lo que hace la diferencia en todo. Así es que, ¿cuánto cuesta? Pues cuesta mucho. Cuesta mucho. No es algo barato. ¿Quién dice que ser los mejores es barato? Pero vas a ir aprendiendo conforme vas avanzando y conforme vas creciendo que vas a tener que desarrollar esa capacidad de identificar cuando realmente estás tomando una buena decisión y cuando realmente estás poniendo ante todo tu futuro, estés solo o acompañado. A veces esto es algo egoísta, sí, sí lo es, pero a veces es necesario ser egoístas. Ser egoístas porque alguien tiene que hacer el trabajo sucio y el trabajo sucio es estar atrás de tu cámara, es estar frente a tu cámara, es estar en la computadora, es salir al encuentro, a buscar, a desarrollar, a descubrir. A pesar de que ya estamos a punto de llegar al 2024, hay tantas cosas en el mundo que no han sido descubiertas. Pareciera que sí, pero creo que la humanidad todavía tiene mucho por descubrirse. Y en el mundo de la fotografía y en el mundo del video todavía hay mundos enteros allá afuera que están esperando ser descubiertos y este pastel es muy grande para que yo me lo coma solo. Ya lo he compartido antes con otras personas y lo comparto hoy con ustedes. El pastel es muy grande. Es tu decisión decidir cuánto quieres de ese pastel y si estás dispuesto a tomar la rebanada. Que también hay que saber cuánto, porque luego te puedes atragantar y no es la idea. La idea es decir, bueno, todo este pastel yo lo voy a tomar, me lo iré comiendo poco a poco, para que no me caiga mal, para que no me engorde, para que muchas cosas, pero
Así de grande es esto. Y eso es algo que, como ya lo dije 3 veces, estoy dispuesto a pagar. Si tú estás dispuesto, estoy seguro que en algún momento de la vida nos toparemos y podremos compartir nuestras propias anécdotas y nuestras propias metas y quién sabe, tal vez algún día hasta una colaboración podamos hacer juntos. Espero que esto no sea algo que digas, yo quería saber algo más en específico. En verdad no hay más que compartirte, más que decirte, uno puede vivir de esto. Y esto es una gran vida, es emocionante, hay aventuras, eres dueño de tu propio tiempo, pero así como eres dueño, también eres tu propio jefe, que te va a exigir, que te va a demandar, que te levantes temprano, que hagas lo que los demás no hacen, que llegues a donde los demás no llegan. No sé qué tan lejos quieras llegar, no sé qué tanto quieras lograr, pero espero que si me estás viendo, sea porque estás buscando cosas similares a mí. Y si es así, eh, te digo que vas por buen camino. Todo a su tiempo, no importa la edad que tengas. No importa si tienes 15, 14, 20, 30, 40, 50 años. Lamentablemente a muchos no tenemos esa historia romántica donde nos fue heredada una cámara, donde desde niños comenzamos a la fotografía. Muchos no tenemos esa historia, pero no importa. Esta vida es factible. Esta vida es real y estoy dispuesto que, en verdad, que si tú la deseas, lo vas a lograr. Aún no llego a donde quiero, pero llegaré. Por el momento me despido. Mi nombre es Diego y gracias por estar aquí.